Bien, la doctora Adi Moreno, esta mujer tan hermosa que está en esta parte del programa, es abogada, especialista en Derecho Empresarial, magíster en Derecho. Yo pensé que era una actriz, una modelo, una artista, acá, qué mujer tan hermosa. Todos los hombres quieren que ella los defienda. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya perdieron el juicio, todos, con la abogada. Con la abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lástima que ¿qué? No soy penalista, no los puedo defender. Pero si tienen problemas con el derecho de consumo, sí me pueden llamar. Bueno, muchachos, consuman bastante para que Adi, nuestra abogada, los pueda defender. Consuman bastante. Consuman bastante. Bueno, hoy nuestro tema es derecho de retracto a la adquisición o compra de productos por Internet. Derecho de retracto. Vamos a definir más bien qué es eso, doctora. Así es, el derecho a retracto es la posibilidad o la facultad que tienen los consumidores para desistir, arrepentirse o modificar la decisión de compra que tienen en un momento determinado. Sí. Es decir, es la posibilidad de retractarme de haber dicho que sí a mi decisión de comprar o adquirir un producto. Abogada, Sí. pasa también cuando compramos algo en una tienda o en un lugar, porque estamos hablando del Internet, ¿cierto? La inmediatez, de entrar a una página porque no tenemos tiempo, pero casi que es lo mismo cuando tú vas a un lugar y compras algo. No, Lina. El derecho de retracto opera en unos casos y en unas situaciones específicas, porque es una especie de protección al consumidor que no tiene la capacidad o no tiene la oportunidad de observar, de tocar y de conocer las características esenciales de ese bien o producto que resultan determinantes para tomar la decisión de compra. Porque si tú llegas al lugar, por ejemplo, y ves el celular y lo tocas y te tomas una foto y le subes el zoom, después no puedes decir y dices, no, listo, este es el que yo quiero, este es el que necesito, me lo llevo a la casa. Cuando llegas a la casa no puedes retractarte y decir, me arrepiento de la compra. Pero pasa diferente cuando tú, por ejemplo, compras por Internet, porque tú ves una foto y lees unas descripciones que te hace un proveedor. Entonces ahí operan otros elementos como el marketing, la fotografía, que te seducen, que te enamoran, pero no tienes la oportunidad de conocer realmente lo que estás adquiriendo, ¿cierto? Entonces es como para proteger a esa persona que no tiene la posibilidad de tener ese contacto directo con el bien que está adquiriendo y cuando llegue ese momento simplemente se arrepiente. Entonces es importante también tener presente que en el derecho o el retracto no se trata de un tema de calidades, o sea, no es que el producto está malo o no, es que no me gustó, simplemente, o sea, no tengo que explicar nada, sino es la simple decisión de compra que cambió. Una cosa es por Pero lo que eso vi, ha sido otra muy cosa es famoso, por físico. ejemplo, muy sonado Exacto. con la ropa importada, principalmente la que ven en la China por tallaje. Sí. Imagino pues que casos por montones. Pasa mucho en los viajes. Uno compra viajes y dice, bueno, las aerolíneas han hecho unas biblias para venderle Así unos es. tiquetes baratos que después salen más caros que hasta ahí porque aumente si va a poner un buzo, una chompa, si el buzo tiene capucha. Si no, qué cosa tan horrible. Sí, donde haga filas, no hay cambios, no hay nada. Tercer O llegar a bolsillo del hoteles que morral. nada que ver. Así es. ¿Cómo opera este derecho a retracto cuando las cosas no corresponden a lo que uno estaba esperando o lo que le ofrecieron? Perfecto. Bueno, lo primero es entender que hay un límite temporal. Es decir, yo tengo un límite en el tiempo para manifestar esa intención de decidir cambiar esa decisión de Y ahí compra. lo dice. Lo dice la norma, ¿cierto? ok. Y es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque los proveedores o vendedores no pueden modificar este término a menos que vayan a ampliarlo, pero no pueden disminuirlo, ¿cierto? Y este término es ¿de cuánto? De 5 días hábiles. Entonces, desde el momento en el que yo hice mi compra a través de Internet, ¿cierto? Tengo 5 días hábiles para manifestar mi intención de ejercer el derecho a retracto, de decirle, me arrepiento de la compra. Un momento, esto no es lo que yo quería comprar o no es lo que yo esperaba. 5 días de la compra, pero uno no siempre recibe lo que compró. Exacto, al de la término de entrega. esos 5 días, Exacto, sí. cuando hablo de la compra y perfecta tu pregunta, porque opera exactamente desde el momento de la entrega material, o sea, cuando recibo, cuando tengo en las manos ese producto de ese bien y ya tengo la posibilidad de ver las características que tiene, Ya lo que tengo es como yo. cuando vamos a hacer la compra presencial, ¿cierto? Claro. Ya tengo la posibilidad de ver y apreciar y uno piensa como, de pronto si lo hubiese visto o hubiese sabido que era de esta manera o me hubiese mostrado las fotos del hotel, no hubiese sido así, pero con ese tipo de servicios tenemos algunos inconvenientes. Lo primero es que cuando se trata de servicios,
Primero, el retracto solo opera cuando los servicios tienen una ejecución inferior a superior a los 5 días en los que lo adquirí por la misma oportunidad de ejercer el derecho. Así que si yo, por ejemplo, hoy compro un paquete turístico, ¿cierto? Y es una promoción que hice, viajo en los 2 días, a los 2 días pues pierdo el derecho de retracto, ¿cierto? Porque tiene que ser superior a esos 5 días, ¿sí? Y existen ya otros elementos que tenemos que tener en cuenta respecto a esas cosas que no se dieron, porque aquí digamos que hay algo que se puede mezclar un poquito con el tema de la garantía y muchas personas lastimosamente lo confunden, porque cuando yo, por ejemplo, me comunico con una línea a hacer ejercicio, el derecho de la garantía, pues yo tengo que explicar qué es lo que no funciona, ¿cierto? Porque esto se dañó, esto decía acá que era amarillo y es verde, pero el retracto, ojo, no necesita ninguna justificación. Basta con manifestar que ya no quiero. Y le tienen que devolver a uno el 100%. Le tienen que devolver el 100% del valor que pagaron dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha en la que yo manifesté el retracto. No les pueden hacer descuentos, no les pueden hacer ningún tipo de descuentos, deducciones, nada. O sea que aquí dice que el retracto es diferente al derecho a reclamar por la efectividad de la garantía. Exactamente, es diferente, porque la garantía tiene que ver con una característica defectuosa del bien, con una baja calidad del producto, tiene que ver con que el bien no me funciona para lo que yo lo adquirí, ¿cierto? Que tiene que ver con este tema de la adecuación del bien. Pero el retracto es simplemente una protección de mi libertad de decidir sobre el bien, ¿cierto? Porque hay que, digamos, entender que hay una disminución de mi capacidad de decisión cuando yo no tengo la facultad o la posibilidad de ver, palpar y conocer de primera mano el producto. Digamos que se ve menguado un poco mi libertad o mi capacidad de decidir. Entonces lo que hace el derecho de retracto es proteger a ese consumidor que está un poquito indefenso, que se dejó llevar por una foto, o por ejemplo que es otro de los casos en los que opera el retracto, cuando el mismo proveedor o vendedor ofrece mecanismos de financiación. Entonces llegan y abordan a la persona y pero no tienes que dar dinero, llévatelo ya, pagas en 15 días, luego la otra cuota, y el consumidor, que a veces somos desprovisos, ¿cierto? Un poquito despistaditos, se lleva el producto pensando, no tengo que pagar, no sé qué. Tiene la posibilidad de hacer eso también en ese caso, de solicitar, digamos, o hacer ejercicio del retracto en ese caso. Me gustaría aquí hacer una aclaración. Cuando hablamos de este tipo de financiamiento, o sea, hay que diferenciar cuando yo utilizo un mecanismo de financiación. Como una tarjeta de crédito. Exacto, como una tarjeta de crédito, de cuando es el proveedor que me financia el producto. Porque cuando yo utilizo un mecanismo como la tarjeta de crédito para realizar el pago, una cosa es mi relación con quien compra, a quien le compro el producto, es decir, mi relación de consumo, y otra cosa es con quien me provee el servicio financiero. Entonces, ojo, si ustedes el producto lo pagaron con la tarjeta de crédito a varias cuotas, nada tiene que ver una cosa con la otra. Usted puede hacer ejercicio del derecho de retracto, pero el banco sí le va a cobrar las cuotas. Sí, ellos no tienen la locura. Exactamente. Tenemos preguntas a través de nuestro Instagram y les recordamos a los televidentes también que nuestra línea de WhatsApp, que ya va a aparecer en pantalla, también está abierta para que ustedes hagan las consultas respectivas a nuestra especialista de hoy. El tema está muy bueno, muy interesante y creo que a más de uno nos ha es el de moda, sorprendido este tipo de situaciones. No tiene tiempo y todo lo compra por internet. Así es. Veamos las 2 preguntas que tenemos hasta el momento, las vemos juntas y usted nos ayuda a resolverla. Claro, ahí está. Entonces, primero es un comentario. Y este dice, hola, muy buenas tardes, un saludo desde Neiva. Pues para mí no es muy bueno comprar en internet porque muchas veces no nos llega como lo vemos en la foto, o por el color o por la talla. Suele pasar. Suele pasar. Y esta sí es una pregunta y dice, si no me gustó el producto, ¿lo puedo devolver? Claro que sí. Si no te gustó el producto, lo puedes devolver. Ten presente simplemente que lo debes hacer dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la entrega del producto. Y te pregunto algo, doctora. ¿Es cierto que uno tiene que costear los gastos del envío? Así es. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué voy a pagar un envío si a mí no me gustó? Deberían pagarlo ellos. Sí, digamos que uno podría pensar que sería lo más justo, pero también tenemos que ver que te estoy protegiendo que tú cambies de decisión y la otra persona, el proveedor, tiene la obligación de devolverte el 100% del dinero, pero también hubo ahí un tema de logística para que llegue a ti y el consumidor sí debe costear los gastos de envío y devolución. Ojo, muy importante y qué bueno que tocaste el tema, Lina, porque es un deber y una obligación del consumidor. No es solo decir me arrepiento, sino que tiene la obligación de devolver el bien, ¿cierto? El producto que recibió. Me arrepiento, pero no se lo devuelvo. Mándeme el nuevo, mándeme la plata, pero no lo mando. Por favor,
me paga, pero no, sí. Yo no voy a gastar plata en envíos, aquí se queda, mándeme la Total. plata. Tienen que devolver el producto en las mismas condiciones en las que se les entregó. Doctora, pasa también, aquí hay otra pregunta a nuestros Sí. televidentes que ellos son prioridad aquí en el programa. Aquí la vemos, dice, ¿vale el retracto cuando vulnera la buena fe del comprador? ¿Puede denunciar omisión del vendedor? Claro que sí. Vamos que ahí se configuran dos situaciones. Una cosa es el retracto y otra cosa es el derecho que yo tengo como consumidor a recibir una información completa. Ese es un deber de todo proveedor o de toda persona que vende o que está ofreciendo un producto. Yo debo aclarar, informar las características específicas que tiene ese producto o ese bien, sus dimensiones, el color, Y eso por ¿cierto? lo general Su está peso. abajo, donde dice detalles, información. Exacto. Y te quiero agregar algo a ella que para que termine de responderla, es los comentarios. Mucha gente se basa en los comentarios y yo no es por hablar mal porque hay páginas muy serias, pero a veces uno dice cualquiera persona, yo le puedo decir, Así habla de es. mi producto, entonces, ¿cuál es la garantía realmente para uno después de todo esto? Que te devuelvan tu plata, porque hay muchas empresas que dicen, no te devuelvo plata, cámbiala por otro producto. ¿Y ahí qué hace uno? Lo que pasa es que la posibilidad de cambiarlo por otro producto opera cuando estamos hablando de garantía, porque cuando es un tema de garantía, ellos tienen el derecho a reparar, a ofrecerte otro producto. Digamos que hay un procedimiento previo diferente a cuando estamos hablando de retracto. Cuando hablamos del derecho a retracto, yo tengo derecho a que me devuelvan el 100% del dinero. Sea Eso quien dice el sea. Estatuto del Consumidor. Sea quien sea. Sea quien sea. Desde que yo esté en las causales, que son puntuales, lo dice la norma, cuando estamos frente, primero, cuando son compras, como les decía ahora, que son financiadas directamente por quien ofrece el producto, ¿sí? Cuando son compras por métodos no tradicionales o a distancia, como sucede con el Internet, o cuando son en tiempos compartidos, que es cuando hablamos de estos paquetes de financiación, ¿cierto? Estos paquetes turísticos, de viajes. Entonces, hay que mirar primero que esté dentro de los casos que, digamos, me protege el derecho de retracto, que los vincula y que los obliga. Entonces, lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de estos derechos que ustedes tienen como consumidores y que con independencia, que después le aparezca un papelito y le diga, pero ahí decía que usted no podía retractarse. No, es un derecho que ustedes tienen y que si hay una cláusula en el contrato que vulnera eso, eso es ineficaz, eso no tiene ninguna validez. Se cae. Se cae. Así es, se cae. Pasa con los viajes también, que uno no compra directamente en la aerolínea o en el hotel, sino a través de plataformas, y uno no supo ni siquiera qué plataforma era. Uno busca y de pronto salió por Despegar, por Calle, por lo que sea. Y ya a la hora en que uno quiere hacer los cambios, es dificilísimo, porque no hay una oficina, no están en el país, están en otro lado, a veces toca hasta en otro idioma, y uno se queda como, pues me ha pasado, ¿no? Sí, Y así entonces, ¿a quién le reclamo yo? ¿Cómo opera este tipo de situaciones que es tan común? Uno, ¿a quién le reclama? ¿A la aerolínea, a la página, a la plataforma, a quién? Tú puedes reclamar a cualquier persona que esté dentro de la cadena, ¿cierto? A cualquier persona que esté dentro de la cadena, teniendo en cuenta, digamos que ahí respondería con asteriscos, porque hay que ver también la relación y la manera en la que adquieran los paquetes, pero en principio en derecho de consumo responden todas las personas que hagan parte de la línea, ¿cierto? O sea, desde el productor hasta quien te hace la entrega Así final sea en otro país. del producto. El problema es, y ahí es un reto, lastimosamente el derecho nos habla del deber ser, pero eso tiene una distancia con algo que se llama lo ontológico, que es el ser. Entonces, yo le estoy hablando de lo que debería ser conforme a la norma, pero lo que tú dices es muy cierto. A mí me ha pasado como consumidora y con conocimiento de la norma. Entonces yo llamo súper enojada y es que yo tengo el derecho y que yo sé, y eso se cae la línea. Y me Un llama a momento, ella, que es la que lo sabe hacer. Te dicen, un momento, por Un favor, y momento, te ponen por la favor, musiquita. así es. Pero llama a ella, Sí, dígame para uno que no sabe hablar Claro. como habla ella, dígame, o sea, qué tristeza. Así es, pero existen mecanismos, podemos acudir ante la SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que protege a los consumidores, son procesos gratuitos, ¿sí? Y uno sabe, sí. Que es importante frente a lo que tú me preguntas, Lina, como uno cómo se siente tranquilo. Muy difícil responderte esa pregunta, pero que sí deberíamos de pronto tener como dentro de nuestras prácticas, verificar que esa persona a la que le estamos comprando verdaderamente exista, ¿cierto? Que esté matriculada, yo puedo verificar en internet, yo escribo el nombre de la persona, porque cuando es un vendedor, incluso persona natural, y se inscribe y tiene una matrícula mercantil, porque eso me da posibilidad de, en caso de que suceda algo, saber a quién por lo menos le reclamo. Que esa Tiene que persona aparecer. existe y que le puedo reclamar. Pero lo que pasa también es que muchas
algunas empresas, todas se llaman iguales, ¿cierto? Porque entonces, los call center, por ejemplo, que si te operan ventas por internet, en call center, digamos que todas se llaman Linas. ¿Y usted con quién habla? Con Lina. Hay 1000 Linas en China, en Francia, en esto, que están... Pero lo que haciendo- dice del NIT o de la matrícula inmobiliaria tiene que salir en Google, por ejemplo. Me tiene que salir si está registrado o no necesariamente. No necesariamente sale en Google con la simple búsqueda, Sí. pero sí existen, digamos, páginas como, por ejemplo, la Cámara a través de la Cámara de Comercio, de Confecámaras, qué bueno. que Confecámaras agrupa a través de su página a todas las cámaras, y yo puedo, por ejemplo, poner la razón social, que es lo que tú dices, el nombre, yo puedo poner el nombre, pero el NIT, que es la identificación de cada una de esas personas que está matriculada, es única, irrepetible, independiente para cada uno, ¿cierto? Entonces, podría suceder porque esos temas son territoriales. Sí. Entonces, puede que haya una razón social en, no sé, en Bogotá que sea similar a una de Medellín, pero el NIT va a ser, digamos, diferente, ¿cierto? Recapitulando entonces, verificar. doctora, un pequeño resumen. O sea, el derecho a retracto es, puedo arrepentirme, en otras palabras, de cualquier compra que haya hecho por internet hasta 5 días posteriores hábiles haber recibido en mis manos Así es. el producto. Así es. Sea un bien, producto, servicio, lo que sea, 5 días. Así es. La vía de hacer eso es a través de la misma vía en que lo compré. Tiene Así es. que ser Bueno, por internet o puede ser presencial No también. existe como un instrumento o un mecanismo determinado. Lo importante es que yo manifieste, ¿cierto? Que yo le haga saber a mi proveedor. Y que guarde o al comprador. pruebas. Exacto. Entonces, ¿en qué debemos ser diligentes? En conocer, porque cuando se trata de compañías estructuradas, organizadas, grandes, que hacen, digamos, que se dedican a este tipo de negocios un poco más organizadas, suelen tener un procedimiento, ¿cierto? Y suelen tener unos canales específicos. Entonces, también como consumidores tenemos unos deberes, porque nos protege, pero hay cositas también que debemos hacer, y es, por ejemplo, conocer eso, cuál es el procedimiento, si tienen un correo especial, si tienen habilitado a través de la página un segmento especial para la atención del retracto o de cualquier otra situación. Mejor dicho, consejo, cuando usted vaya a comprar, primero cerciorarse de Sí. todo eso. Cuando Así llegue el es. producto, usted ya tenga todo a la mano. Y la otra es que los alimentos perecederos no tienen No cosa. ahí sí no hay mi tutaina. hija se lo comió. Hay pregunta, última pregunta para nuestra invitada. Dice, tengo una situación en este momento, compré un bolso y se dañó con solo 8 días de comprarlo. Lo llevo al almacén y me dicen que lo van a solucionar y debo esperar 15 días. Hoy después de 34 días no me solucionan y que no pueden hacer nada. Ay, qué rabia. ¿Qué hago? Llame a la doctora. Moreno. Pero Además ya. de llamarme, bueno, este es un típico caso de lo que les comentaba ahora, de que se confunden los derechos. Sí. Esto es un tema de garantía Es otra cosa. y no de retracto. Entonces, en la garantía cambia un poquito el procedimiento, porque aquí no se trata de un derecho exclusivo del consumidor como el del retracto, porque aquí el proveedor también tiene derecho. Entonces, él tiene derecho a reparar, incluso tiene derecho a hacer una segunda reparación. Entonces, tienes que esperar el procedimiento Paciencia. y ya la segunda reparación, si tú no quedas satisfecho, puedes solicitar la devolución del dinero, ¿Cómo como, es tu en el Instagram? retracto. ¿Tu Instagram, algún dato que podamos dar, compartir con nuestros televidentes para que te ubiquen? No te preocupes, es Adi-Moreno, mi correo electrónico es adimoreno0614@gmail.com. Gracias, Así es. doctora Adi, por acompañarnos hoy. Muy Muchas amable. gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos encantó su presencia. Gracias.